a mí me tocó dar el tema de qué define a un antipsicótico como atípico. ¿Sí? Bien. Desde distintas perspectivas, ¿sí? Tenemos una perspectiva clínica y una perspectiva farmacológica. Con respecto a la clínica, bueno, es atípico porque por los bajos CEP, ¿sí? Que son estos síntomas extrapiramidales, y su efecto positivo sobre los síntomas negativos, ¿sí? Por eso lo hace atípico. Y con respecto a las perspectivas farmacológicas, son todos esos mecanismos de acción, ¿sí? Nosotros siempre, por lo general, conocemos uno, ¿sí? Que es el primero, ¿sí? El antagonismo dopaminérgico y serotoninérgico, que lo hace atípico, pero aparte tenemos otros mecanismos de acción, ¿sí? Que están cuando son antagonistas D2 con disociación rápida, ¿sí? Que ahí alcanzamos a ver, los agonistas parciales D2, ¿sí? Y también tenemos agonistas serotoninérgicos parciales, ¿sí? Que actúan a nivel de ese receptor, ¿sí? Vamos a ir desarrollando todos esos mecanismos de acción farmacológicos. Un poco difícil, pero bueno, es rebuscado con respecto a los receptores. El primer mecanismo de acción, bueno, son antagonistas dopaminérgicos y serotoninérgicos. Para entender un poco cómo actúan estos antipsicóticos, está bueno saber sobre qué receptores actúan, ¿sí? Importante de los receptores, sí, tenemos dos. El receptor 5-HT2A es un receptor serotoninérgico que es postsináptico, ¿sí? Que cuando la serotonina actúa a nivel de ese receptor, ¿sí? Se frena la liberación de dopamina, ¿sí? Son conexiones, digamos, de una neurona serotoninérgica y dopaminérgica, ¿sí? Entonces puede haber una inhibición directa o por medio de una interneurona GABA, ¿sí? Pero está bueno recordar esto: si actúa a nivel de ese receptor, se frena la liberación de dopamina, ¿sí? Y después tenemos otro receptor que es presináptico, ¿sí? Que es un autorreceptor, ¿sí? Que es el 5-HT1A, ¿sí? Que está a nivel, digamos, del soma y de las dendritas, ¿sí? Que tiene, digamos, la acción contraria, sino acelera la liberación de dopamina si la serotonina actúa a ese nivel. En realidad, ¿cómo actúa esto? A ver, detectan mucho serotonina a nivel de, digamos, de las hendiduras sinápticas, ¿sí? Y como un mecanismo de autorregulación, ¿sí? Lo detectan y como que inhiben menos serotonina, ¿sí? Como un mecanismo de un feedback negativo, ¿sí? Por eso es un autorreceptor. Entonces, al haber poca serotonina, ¿sí? No se activaría, digamos, el receptor 5-HT2A, que en condiciones normales lo que hace es frenar la liberación de dopamina. Entonces, al no estimularse, ¿sí? Digamos, este receptor digamos, se desinhibiría este freno y aumentaría la liberación de dopamina. ¿Se entiende un poco? ¿Se entendió? Sí. Me voy a rebuscar. Bueno. Bien. Entonces, el antagonismo del 5-HT2A, ¿sí? Hace a un antipsicótico atípico. ¿Por qué? Porque estimula la liberación de dopamina, ¿sí? Entonces, si estimula la liberación de dopamina, vamos a ver qué efectos beneficiosos nos trae, ¿sí? Reduce los CEP, por lo tanto, entonces, al antagonismo D2, ¿sí? Se le agrega este antagonismo serotoninérgico a nivel de ese receptor, ¿sí? Por lo tanto, con este último aumenta la liberación de dopamina, ¿sí? Esta dopamina, ¿sí? Compite desplazando, digamos, al medicamento del receptor D2 y por lo tanto se eliminan los CEP, ¿sí? Bien, y esto está bueno saberlo, ¿sí? Digamos, la diferencia entre un típico y un atípico con respecto al porcentaje de receptores que bloquean, que siempre lo preguntan. Un antipsicótico típico con un bloqueo del 90% de los receptores de 2 en la vía mesolímbica se reducen los síntomas positivos, ¿sí? Pero ese mismo grado de bloqueo también genera CEP, ¿sí? En cambio, con un atípico, sí basta con un 70% de bloqueo de los receptores de 2 para alcanzar ese efecto terapéutico, el efecto antipsicótico, ¿sí? Y no van a producir CEP con ese grado de bloqueo. Bien, ¿qué más? El antagonismo 5-HT2 también reduce los síntomas negativos, ¿sí? Que los típicos los acentúan, ¿sí? Por lo tanto, las propiedades, antagonistas incrementan la liberación de dopamina. ¿En qué sectores? En los centros del placer mesolímbicos que están hipoactivos, ¿sí? Menciona, digamos, ese sector, que son los centros del placer mesolímbico y que están a nivel del córtex prefrontal y están relacionados con los síntomas negativos, es decir, con la voluntad más que
que nada. Los síntomas negativos desde lo volitivo y también desde lo cognitivo y desde lo afectivo, ¿sí? Entonces, lo que ahí menciona el libro es que, a ver, si se libera mayor dopamina, incendiaría, digamos, todo lo que es el cuadro psicótico, los síntomas positivos y las alucinaciones, pero no, porque, digamos, los síntomas positivos están como relacionados más en un sector que es el núcleo accumbens, ¿sí? Y el antipsicótico no actúa a nivel de ese núcleo accumbens, sino que es más que nada en los centros de placer del córtex prefrontal, ¿sí? Por eso no se incendiaría el paciente a nivel de, digamos, de las alucinaciones, ¿sí? Bueno, ahí explico un poco que esta deficiencia de dopamina que se ve en la esquizofrenia, ¿sí? Que puede ser, en ese caso sería primaria, ¿sí? Porque hay una hipoactividad de estas neuronas dopaminérgicas, sino también puede ser secundaria a los IRS, ¿sí? Que, bueno, como lo hacen, los IRS son un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Esta serotonina va a actuar, digamos, a nivel de este receptor que habíamos dicho que funciona lo que hace es inhibir, digamos, la dopamina. Entonces ahí está relacionado todo lo que es el embotamiento cognitivo y afectivo que generan los IRS, ¿sí? O sea, puede ser primario o secundario. Bien, ¿qué más? Este antagonismo también mejora los síntomas positivos, ¿sí? Y está en relación con el glutamato, esto de los síntomas positivos, ¿sí? Entonces, el 5-HT2A habíamos dicho que frenaba la liberación de dopamina. Bueno, con respecto al glutamato tiene la acción inversa, estimula la liberación de glutamato, ¿sí? Y el glutamato estimula a su vez a las neuronas dopaminérgicas, entonces eso genera alucinación. Si hacemos un antagonismo del 5-HT2A, disminuiría el glutamato y las alucinaciones, ¿sí? Y con respecto a la hiperprolactinemia, ya sabemos que la serotonina estimula la liberación de prolactina. Entonces, si antagonizamos esto, ¿sí? Evitamos la hiperprolactinemia. Bueno, y recordamos de vuelta todas las distintas perspectivas farmacológicas. Y el otro mecanismo de acción que lo hace atípico al antipsicótico es esto: antagonistas D2 con disociación rápida, ¿sí? ¿Qué significa una disociación rápida? Que se unen de forma débil y se separa rápidamente del receptor, ¿sí? Como refiere el autor, como una unión de golpea y huye, ¿sí? Por lo tanto, permanece el tiempo necesario para ejercer su acción antipsicótica, ¿sí? Pero no para dar los efectos secundarios, ¿sí? ¿Quiénes tienen una disociación rápida? ¿Sí? Los antipsicóticos que son de más baja potencia, ¿sí? Por lo tanto tendrían como un mejor perfil para los efectos adversos. Entonces, los de baja potencia dice que son la clozapina y la quetiapina, ¿sí? Tienen menos síntomas, menos efectos adversos. Potencia intermedia la olanzapina y alta potencia la risperidona, que es el más típico de los atípicos. Después, el tercer mecanismo de acción, los agonistas parciales de 2, ¿sí? ¿Quiénes son estos? ¿Sí? El aripiprazol, el bifepronox, que yo no lo conozco, el amilsulpiride y el sulpiride en dosis bajas, actúan como agonistas parciales de 2. ¿Qué significa que sea un agonista parcial? Que no es ni demasiado antagonista, como hacerlo muy drásticamente, ¿sí? No es ni demasiado antagonista como los típicos, ¿sí? Que tienen acciones antipsicóticas pero también genera sed, ni tampoco es demasiado estimuladora, ¿sí? Como la dopamina, como en el medio, ¿sí? Por lo tanto, es como medio abstracto lo que refiere, pero dice que genera una señal de transducción, ¿sí? Que es intermedia entre la completa, ¿sí? Que es la que genera el típico, y la inexistente, ¿sí? Entonces, reduce esta hiperactividad de 2 en la vía mesolímbica, ¿sí? En un grado suficiente para ejercer una acción antipsicótica, ¿sí? Y en la vía neoestriada, que es insuficiente para generar un sed. El aripiprazol. Y el otro mecanismo de acción es que son los agonistas serotoninérgicos parciales, ¿sí? Específicamente en ese receptor, en el 5-HT1A, ¿sí? Bien. Las acciones agonistas sobre este receptor, ¿sí? Habíamos dicho que este era un autorreceptor, ¿sí? Entonces, las acciones agonistas aumentan la liberación de dopamina, ¿sí? Y disminuyen las de glutamato, ¿sí? Entonces, el aumento, digamos, de la dopamina, ¿sí? En la vía neoestriada disminuiría los sets, ¿sí?
En la pituitaria, la hiperprolactinemia, y en el córtex prefrontal, ¿sí? Disminuye todos los síntomas negativos, afectivos y cognitivos, ¿sí? Y con respecto al glutamato, en el córtex prefrontal disminuye los síntomas positivos, esto de la teoría glutamatérgica de los síntomas positivos o de las alucinaciones.